Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad de Málaga. Querido ministro, bienvenido a tu casa. Bien, le voy a dar la palabra en primer lugar a don Manuel Camas Jiménez, que presentará a nuestro querido ministro don Luis Planas Puchades. Don Manuel Camas Jiménez es presidente de Gaona, Palacios y Lozados Abogados en Roca Union. Muchas gracias, rector, señor ministro. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a todas las autoridades presentes. Presentar a don Luis Planas Puchades no es fácil, porque tendría que ocupar mucho tiempo si desarrollamos su currículum, pero sí es verdad que es de esos políticos verdaderamente preparados, de los que nos gustaría a todos que hubiese muchos, pero que son muy escasos. Pero ese es el ejemplo de nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Él fue consejero de Agricultura y consejero de Presidencia en dos gabinetes, en el gabinete del presidente Chávez, y también titular de la cartera en el tercer gobierno del presidente Griñán, de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Por lo tanto, sus conocimientos son muy amplios en temas que están relacionados transversalmente igualmente con la agricultura, y que nos hace que podamos hoy disfrutar de un conocimiento muy amplio. El ministro lo es desde 2018, es uno de los 5 titulares que quedan del primer gabinete del presidente Sánchez, un gabinete que se llamó Gobierno Bonito en la prensa. Es abogado e inspector de trabajo con destino en Córdoba desde 1980. Ha sido diputado en el Congreso, donde ha tenido escaño durante 11 años. Estuvo en el Parlamento Europeo durante otros 6 años. También ha sido diputado en el Parlamento andaluz y ha sido senador, además de, como comentaba, consejero en 3 gobiernos distintos de la Junta de Andalucía. Vivimos una época de crisis, como todas las grandes crisis mundiales, pues trae auges de populismo, nacionalismo o el egoísmo de los distintos territorios, en el marco internacional, en el europeo, en el nacional, si se me permite, incluso en el local. Así que hoy tenemos la oportunidad de oír la visión de toda esa coyuntura de una persona muy bien informada, de primera mano y además moderada. Es un verdadero lujo que no todos los días tenemos la oportunidad de disfrutar. El padre de don Luis Planas, ingeniero, y de él ha heredado la costumbre de ir anotando. Me decían que en una libreta, pero hoy no la veo. Bueno, pues muchas de las cosas que él va anotando incesantemente vamos a disfrutar a lo largo de esta mañana. Es un veterano, como decíamos, en las carteras de Agricultura, de Medio Ambiente, de Urbanismo, y son todos aspectos estratégicos del mundo en el que vivimos. Él nació en Valencia, donde estudió la carrera de Derecho y ejerció la abogacía durante 3 años, preparó las oposiciones de inspector de trabajo en 1980, la sacó a la primera, y el destino lo llevó a Córdoba, donde se casó, conoció a su mujer, María Jesús Herrera, que hoy es jefa de misión de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas. Tiene 2 hijos, uno funcionario en la Comisión Europea, el otro diplomático. Tienen casa en Nerja y como estamos en el rectorado y no me lo perdonaría, pues tendría que añadir que su cuñado es un ilustre y eminente catedrático de esta universidad, Enrique Herrera, que además es un gran amigo.
En su periodo como eurodiputado coincidió con otro andaluz del que también es gran amigo, Miguel Arias Cañete, con quien mantiene una estrecha relación, se cuenta. En el Parlamento Europeo fue secretario general del Grupo Socialista Español, lo que en esa época le colocó la etiqueta de guerrista, pero era realmente quien marcaba el voto de los diputados, en esa manera británica de decir, era el hombre del látigo, ¿no? Pero su especialidad siempre ha sido justamente el trabajo horizontal de coordinación, y cuentan quienes coincidieron con él en aquel tiempo que no era posible desayunar con él porque los diputados franceses, ingleses, alemanes, los parlamentarios, acudían a consultarle infinidad de cuestiones de las que él ya sí tenía profundo conocimiento. En Bruselas ha ocupado después cargos importantes en la Comisión Europea, fue director de gabinete del vicepresidente Manuel Marín. Ser director de gabinete en la nomenclatura de la Unión Europea es como ser el segundo del comisario. Inició así una carrera internacional que duró 16 años. Tuvo ese mismo cargo con el comisario para Asuntos Monetarios y Económicos, Pedro Solbes. Ya sabemos cómo siguió la carrera de Manuel Marín y de Pedro Solbes, con el que él, ya ninguno de los dos está, pero con el que él mantuvo una relación muy intensa durante mucho tiempo. Por eso debemos de insistir en esa idea de que estamos ante una de las personas mejor informadas de la política de nuestro país. Él mismo tuvo en 2004 un importante protagonismo en la política nacional porque a partir de ahí ocupó sucesivamente la Embajada de España en Marruecos, en Rabat, durante 6 años, y igualmente fue el representante permanente de España ante la Unión Europea, otros 2 años, con lo cual podemos decir que estamos ante una persona que ha trabajado directamente en las 3 instituciones comunitarias, en el Parlamento, en la Comisión y en el Consejo. Como colofón a su carrera europeísta, fue secretario general del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Creo que no es exagerado, así me lo decía también un buen amigo y periodista, Ignacio Martínez, que Luis Planas tiene uno de los mayores bagajes internacionales del actual panorama político español. Muy en particular, va a ser muy interesante escuchar sus explicaciones sobre el futuro de la agricultura andaluza y española en el conjunto de la política agraria europea, en un marco sometido a tantas presiones populistas y proteccionistas. Para todos nosotros creo que es un privilegio oírle en este foro universitario, y muchas gracias por estar aquí. Querido ministro, cuando quieras. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Manuel, por tu excesiva y absolutamente cariñosa presentación que me has hecho. Me pone muy difícil lo que voy a decir a continuación, porque realmente la expectación que has creado sobre mis palabras es tremenda. Tenía, evidentemente, algunas cosas que comentar con todos ustedes, pero quisiera, en primer lugar, dar las gracias al rector, dar las gracias a la Universidad de Málaga, a todas las autoridades presentes y a todos ustedes, señoras y señores, y a los que nos siguen por streaming, por haberme invitado para estar aquí en Málaga. Aquí me siento en casa y, por tanto, y además empiezo, hoy es lunes, la semana, y por tanto de particular buen humor, como le decía hace un momento a quienes me han recibido. Y además yo, que se acaba de escribir, soy un cordobés que temporalmente reside en Madrid, pues me encuentro aquí efectivamente muy bien en Málaga, en el empuje de Málaga, de esta provincia, de esta ciudad, desde el punto de vista económico, cultural y humano, que yo creo que es una de las grandes fortalezas no solo de Andalucía, sino de España. La última vez que estuve aquí, pensaba que era hace 2 meses, pero fue en noviembre, me decía mi director de gabinete, el tiempo pasa tan rápido, fue justamente en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical Mediterránea, La Bayora, como ustedes bien lo conocen, un centro también vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tengo una cierta querencia por la universidad y por la investigación, y realmente considero que es un centro de referencia
no solo nacional, sino internacional. Y quisiera mencionarlo porque precisamente hoy vamos a hablar de medio rural y de sector agroalimentario y también, evidentemente, de Unión Europea, que es lo que se supone que sé, socráticamente, ¿verdad?, y que se me invita a hablar sobre ello. Sobre todo porque la agricultura y la pesca son políticas europeas y, por tanto, como la alimentación, son elementos fundamentales y, efectivamente, buena parte, yo diría que el 95% de lo que se refiere a estos sectores, evidentemente lo discutimos y lo decidimos en la capital de la Unión Europea, es decir, en Bruselas. Para ser, y me gusta ser muy preciso, en realidad es doble competencia, según el Tratado de la Unión, nacional y europea en el caso de la agricultura y competencia exclusiva en el caso de la pesca. Esto es una cosa que quizás a alguno le sorprenda. Todo el mundo quiere que la PAC es puramente europea y es una política europea, de las primeras, tiene más de 60 años, pero con el Tratado de la Unión alguien tenía la idea, vamos a ver si los Estados miembros, cosa que España se ha negado siempre, como Francia y otros países, cofinancian la PAC y entonces llamémosle política nacional, política europea con dos pilares, nacional y europeo. No, pero en realidad es una política europea, los reglamentos son europeos y es efectivamente un elemento fundamental. Y me gustaría 30 segundos, pero recordar que la Unión Europea ha sido, y hay que recordarlo en estos momentos, leía esta mañana un artículo que decía que cada proceso electoral en Europa se vive casi angustiosamente. Es verdad, vivimos momentos muy raros desde el punto de vista político, no solo en Europa, sino pensemos lo que está pasando en Estados Unidos, y efectivamente se vive de una forma, yo diría, que más trepidante y sobre todo más inquieta. Y en eso la Unión Europea nos ha proporcionado a los europeos paz, estabilidad y progreso económico. Pero diré más, a España también. Es decir, nuestro ingreso en 1986 en las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, fue para mí el segundo gran pilar de ese proceso que llamamos la transición y del cual nos sentimos orgullosos. El primero fue la Constitución en 1978, el segundo fue, evidentemente, nuestra entrada en Europa en el año 86. Y, como decía Ortega, de Europa, España siempre ha encontrado solución y nunca problemas. Y yo creo que es así. Cuando hablamos, y generalmente aquí en Andalucía hablamos mucho de Europa en relación con los fondos europeos, pero Europa no solo son los fondos europeos, es una comunidad de principios, una comunidad de valores, una comunidad de derecho, quiero recordarlo, muy importante, también en los tiempos que corren y también desde el punto de vista económico, pues la creación, el lanzamiento del euro, el tener una zona euro que comprende las economías más importantes de la Unión Europea es algo fundamental. Y yo creo que hay, en la última legislatura, bueno, no la última, sino desde que soy ministro, desde el año 2018, pues me ha tocado vivir cosas que han afectado muy profundamente a la Unión Europea. La primera de ellas es el Brexit, la salida del Reino Unido. Yo creo que ha sido la gran vacuna. Nadie quiere seguirles, nadie quiere seguirles. Y en la campaña electoral que concluyó la pasada semana con las elecciones en Reino Unido y con la arrolladora victoria del Partido Laborista, no apareció el Brexit, porque nadie quiere hablar ya del Brexit. Lo quieren dejar atrás. En fin, veremos lo que nos depara el futuro. Yo creo que esto es como las separaciones. Cuando hay una separación, quizás se pueda producir alguna reconciliación o algún reencuentro, pero necesita mucho tiempo y necesita que las dos partes lo tengan muy claro. Y yo creo que nuestros amigos británicos, lo digo aquí en Málaga, donde hay una elevada presencia británica, necesitan un tiempo de reflexión largo para saber exactamente qué es lo que quieren hacer. Así lo digo y así lo pienso. Segundo elemento que nos ha afectado, la pandemia. Y la pandemia yo creo que ha sido, de nuevo, no solo un esfuerzo colectivo de superación, sino de reivindicación de la Unión Europea. ¿Quién ordenó las salidas y los movimientos de ciudadanos? ¿Quién lanzó el gran proceso de compra colectiva de vacunas en la Unión Europea? Fue el pilotaje de la Comisión Europea. Yo creo que ha sido el gran triunfo de esta legislatura, yo diría de la presidenta von der Leyen, porque si no habríamos estado todos compitiendo
con unos y con otros, y además a precios mucho más elevados, pues por la compra de las vacunas necesarias. Ha sido un elemento fundamental. Un tercer elemento, sin duda, muy triste, el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que es también otro de los elementos donde hemos demostrado que los europeos tenemos capacidad de resistencia, y volveré sobre ello después, y tenemos que mantenerla, porque me permitirán simplemente dos mensajes muy sencillos pero muy directos. Ucrania no puede perder la guerra y no nos podemos permitir que Rusia gane la guerra, porque si no tendremos un problema en la Unión Europea. Y por eso yo creo que es tan importante lo que estamos haciendo ahí. Y finalmente, y no es lo menos importante, el cambio climático. Cambio climático que está aquí para quedarse. Cada uno puede tener legítimamente su punto de vista. Yo siempre intento basar mis decisiones, y el Gobierno del cual me honro formar parte, en la ciencia, es decir, en todas aquellas decisiones que tienen efectivamente un fundamento científico, y está ahí. Se puede discutir si medio grado en 10 años, medio grado en 5 años menos, pero la elevación de las temperaturas está ahí. Las alteraciones climáticas las estamos viendo perfectamente, especialmente graves en la parte norte de África y sur de la Unión Europea, inclusive agravadas, y yo creo que ahí, como después desarrollaré, evidentemente tenemos que cumplir nuestros compromisos colectivos desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático y también de la adaptación al cambio climático. Y efectivamente, en este contexto, hemos tenido del 6 al 9 de junio elecciones en Europa. Y esas elecciones configuran un nuevo Parlamento Europeo, que a su vez tiene que investir a una nueva Comisión Europea y otros cargos de la Unión, ahora me referiré a ello, y darle rumbo a esta legislatura europea. Y efectivamente el momento es complicado, lo decía antes. Yo creo que ha habido una buena noticia en estas elecciones europeas, y es que lo que yo llamaría la mayoría entre corchetes constitucional de la Unión Europea, es decir, socialistas y socialdemócratas, demócratas cristianos o conservadores europeos y liberales, tenemos, al menos sobre el papel, la mayoría suficiente para investir a la nueva presidenta, a la candidata, a la señora Van der Leyen, a la presidencia de la Comisión Europea. No va a ser sencillo, aquí quizás mi experiencia política me lo dice. Saben ustedes que los diplomáticos siempre, a todos los confirmados en un cóctel diplomático, disminuyen la cifra de un 20%, que no aparecen. Yo siempre digo que en una votación secreta europea a veces se van un 10% de los votos. O sea que hará falta mucha disciplina y evidentemente estamos justos, pero yo creo que los necesarios para efectivamente poder conseguir la investidura de la señora Van der Leyen. Pero no nos equivoquemos, eso será la mayoría de investidura. Quizás no sea la mayoría de legislatura y sobre todo la mayoría legislativa. Y yo veo, desde mi punto de vista, como miembro del Gobierno, pero también por mis ideas, lógicamente con peligro, la aparición y el incremento de peso en el Parlamento Europeo de fuerzas extremistas, particularmente de la extrema derecha, en el conjunto de la Unión Europea. Hemos tenido noticia en las últimas 72 horas de que un partido político español, Vox, se unía al partido de Orbán, que es manifiestamente prorruso, y probablemente la señora Le Pen también estará en ese grupo falsamente llamado patriotas europeos, porque patriotas europeos somos quienes fundamos la Unión Europea y defendemos los principios de democracia, de libertad y de progreso contenidos en la Unión Europea. Pero lo ocurrido ayer en Francia para mí es una buena noticia en términos europeos, para Europa. Nos da estabilidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Imagínense ustedes cómo hubiera sido hoy la apertura de las bolsas en toda Europa y en el mundo, con la incógnita efectivamente del futuro, en un partido político que un día dice que va a nacionalizarlo todo y el día siguiente que lo va a liberalizar todo y no va a dejar nada de lo público, el típico populismo que no conduce a ninguna parte, y donde yo creo que efectivamente la situación es compleja, pero efectivamente la izquierda, como pasó hace un tiempo también aquí, ha conseguido pararle los pies a la presencia de la extrema derecha en el Gobierno. No voy a pronunciarme porque es política interior francesa, corresponde en Francia determinar al presidente Macron, y no es una tarea fácil, qué es lo que pueda ocurrir evidentemente en Francia, pero evidentemente ocurra lo que ocurra será mucho más positivo
que lo que hubiera ocurrido en el caso de que el partido de Le Pen hubiera ganado estas elecciones. Pero yo creo que no tenemos que minusvalorar la expresión crítica que de alguna forma demuestran directa o indirectamente estos votos, yo diría que fuera de la alineación central centro-izquierda, centro-centro-derecha, porque yo creo que efectivamente reflejan un descontento a veces con la Unión Europea. Yo pienso como Ortega que la Unión Europea es, en general, lo digo que no hay alguna excepción, creo que nada es perfecto en la vida, pero que una solución no solo para España, sino para todos los que pertenecemos a la Unión Europea. Vean ustedes las encuestas en el Reino Unido y como la inversión ha sido total, prácticamente casi 2/3 ya de los británicos piensan que cuanto antes habría que volver al paraguas europeo y, evidentemente, pues la realidad en que nos encontramos, donde hay sectores, y evidentemente voy a referirme después a agricultores y ganaderos, que se encuentran preocupados, entre otros, por el funcionamiento de la Unión. No quiero olvidarme de que también Antonio Costa será el próximo presidente del Consejo, fue nombrado por el Consejo Europeo del 27 de junio, y la alta representante será la señora Kaja Kallas, primera ministra de Estonia. Antes he hablado de mayoría de investidura y mayoría legislativa. Yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la investidura de la nueva comisión, esta nueva comisión tendrá que presentar un programa de trabajo. Y ese programa de trabajo contiene comunicaciones, propuestas de directiva, propuestas de reglamento, y las propuestas de directiva y propuestas de reglamento tienen que ser adoptadas en codecisión por el Parlamento Europeo y el Consejo. Con lo cual, no solo hay que tener en cuenta el color de los partidos políticos que gobernamos dentro de los 27 países de la Unión Europea, sino también necesariamente la mayoría parlamentaria. Y no necesariamente la mayoría de investidura será la mayoría legislativa del Parlamento Europeo. Tengamos claro este elemento. Yo creo que debe preservarse esa mayoría de investidura, pero podemos encontrarnos con situaciones que sean diversas. ¿Cuáles son los retos con que nos enfrentamos de forma inmediata en la Unión Europea? En primero de ellos, me he referido ya a él anteriormente, Ucrania. Ucrania es una guerra que no puede perderse porque, si no, además constituiría una violación de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, de los acuerdos de Helsinki sobre lo que supone la estabilización de la Unión Europea surgida después de la Segunda Guerra Mundial. Sería un pésimo ejemplo y, al mismo tiempo, es muy difícil ganar esa guerra. Por tanto, tendremos que buscar una salida, pero una salida que pasa necesariamente por apoyar a Ucrania, a las autoridades y al pueblo ucraniano. Y ahí uno de los primeros elementos que ha señalado la candidata a la presidencia y actual presidenta de la Comisión ha hablado de política de defensa y de industria de defensa. Tenemos que clarificar qué es lo que queremos hacer, si contribuir de alguna forma como industria de defensa, lo cual me parecería lógico, a lo que supone, de hecho, la OTAN, que es un contexto, como ustedes saben, superior al europeo, es transatlántico y con presencia de países miembros, Noruega, Turquía, otros, que no forman parte de la Unión Europea y que a mí me parece absolutamente fundamental. Unión Europea y OTAN forman una dupla que son absolutamente necesarios. Nosotros lo tuvimos muy claro en el año 1986, cuando decidimos permanecer de forma inteligente en la OTAN, porque era totalmente coherente. O bien, lo que se quiere es simplemente contribuir a armar, en este caso, de cara a la crisis ucraniana. En mi opinión, este va a ser sin duda uno de los elementos y de las novedades de esta comisión. La política de defensa y particularmente la industria de defensa van a tener una atención particular. Tenemos proyectos europeos de coordinación, el caza europeo, el tanque europeo o el helicóptero europeo, pero es verdad que este es un elemento. Ya sé que hay quien puede pensar que el gasto en defensa es un gasto inútil. Yo no lo pienso así. El gasto en defensa es, por desgracia, un gasto necesario para nuestra seguridad. Evidentemente, cuanto menos conflicto o cuanta menos inestabilidad geopolítica exista, lógicamente no tendremos que efectuar un gasto en defensa inferior, pero tenemos unos compromisos en el marco de la OTAN y tenemos, evidentemente, que cumplirlos. Y vinculado a ello es la creciente inestabilidad política, no solo en lo que se respecta a Europa, sino también si la contemplamos en las relaciones con Estados Unidos y particularmente China.
que yo diría que en ese triángulo Europa, Estados Unidos, China es el otro gran actor. Ahora estamos viendo, pues en relación con el tema de los vehículos eléctricos o también con el sector porcino, del cual se ha iniciado una investigación, cuál es la situación que ahí existe y, evidentemente, las relaciones con China no son un tema sencillo. Incluso tenemos visiones, hay que reconocerlo, diversas dentro de la Unión Europea, pero sobre todo tampoco Estados Unidos tiene clara esa relación estratégica con China de cara al futuro, sobre todo porque juega en condiciones y con calendarios diferentes a nosotros. En tercer lugar, evidentemente, como siempre, el dinero, el presupuesto europeo. El presupuesto europeo, como ustedes saben, sobre el papel puede alcanzar hasta el 1,4 del PIB comunitario. Lo real, que es lo que utilizamos en las últimas perspectivas financieras 23-27, es un 1% del PIB comunitario, pero cuando lanzamos, y fue una excelente idea, en la cual España contribuyó muy activamente como originaria de buena parte de los papeles que han dado origen a este Next Generation EU, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, tuvimos que hacer frente a la primera emisión, efectivamente, de la Unión Europea, en que la propia Emisión Europea emitía, efectivamente, bonos para poder financiar esta inversión adicional no incluida en el presupuesto comunitario. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Es muy temprano para decirlo. Esa discusión empezará en el año 25, 26, probablemente, y no creo concluya antes del 27 de forma realista. Pero es muy importante para el conjunto de la Unión Europea y para la agricultura y la alimentación, particularmente, como después diré. Y vinculado a este elemento del presupuesto, cuarto elemento de estos retos de futuro de la Unión Europea, la ampliación de la Unión Europea. Tenemos 9 países esperando a nuestras puertas. Tenemos un país, gran país, con el cual recuerdo perfectamente, porque yo estaba en aquel Consejo Europeo de Helsinki, si memoria es correcta, diciembre de 1999, cuando Javier Solana voló a Ankara para presentarle oficialmente a nuestros amigos turcos la posibilidad de hacer real la candidatura turca. Por razones que ustedes bien conocen, esa candidatura ha quedado congelada durante mucho tiempo, ha progresado a nivel técnico, pero evidentemente nos encontramos también con una decisión geopolítica en la cual no todos los países miembros de la Unión Europea tenemos la misma opinión. España es favorable a esa ampliación. De hecho, recibimos al presidente Erdogan en Madrid hace algunas semanas. Tuve ocasión de participar en aquel encuentro y es un elemento, yo creo, importante. Después hay una serie, no haré la larga lista, de países básicamente balcánicos que están ahí a la espera de entrar en negociaciones de adhesión más o menos avanzadas. Creo que no nos podemos permitir más retrasos. No digo, no sé si todos o una parte en un grupo, como ocurrió en 2004, o en varios grupos, pero tenemos que dar una perspectiva cierta, porque si no, estamos creando en una zona de Europa donde ha sido siempre origen, pensemos en la Primera Guerra Mundial, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de desestabilización permanente desde el punto de vista geopolítico. Tenemos evidentemente una zona donde tenemos que dar una perspectiva. Rusia, desde el punto de vista político, China, desde el punto de vista económico, está presente en los Balcanes y tenemos, como digo, que dar una respuesta a estos países con los cuales la mayoría estamos en negociaciones de adhesión. Y evidentemente está el gran tema, Ucrania. Ucrania, a final del mes de junio, hace escasamente 10 días, la presidencia belga iniciaba formalmente esas negociaciones de adhesión. Le hemos dado a Ucrania la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea. Ha sido, evidentemente, una respuesta política y, de alguna forma, defensiva también desde el punto de vista estratégico. Piensen ustedes cómo lo ocurrido en Ucrania ha producido efectos increíbles, que en un tiempo récord países como Suecia o como Finlandia, que se encontraban en la Unión Europea pero fuera de la OTAN, hayan ingresado, yo diría, corriendo, ¿verdad?, en la NATO, porque se encuentran mejor protegidas, y yo también lo entiendo así.
Pero evidentemente esa perspectiva nos va a llevar a uno de los grandes debates geoestratégicos y también presupuestarios de la Unión. Quinto tema, y no menor, la competitividad de la economía europea. Si comparamos la situación de la economía europea, por ejemplo, con nuestra referencia siempre, que es la de Estados Unidos, veremos cómo en estos casos, y lo digo porque lo dicen las estadísticas, no es ninguna aseveración política, sino puramente fáctica, los únicos que estamos creciendo en la Unión Europea como Estados Unidos es España, con ese 2,5% de crecimiento. Pero en realidad la Unión Europea, la zona euro, está creciendo muy por debajo de esa cifra, desde el punto de vista de las secuencias a 5 o 10 años. ¿Qué significa eso? El reciente informe de Enrico Letta sobre el mercado interior de la Unión Europea, el informe Draghi, también de Mario Draghi, en relación con los temas vinculados a la competitividad, muestran claramente que tenemos que hacer un paso ulterior. Si en el año 1992 Jacques Delors propuso y logramos el mercado interior sin fronteras, hoy tenemos que renovar ese mercado interior sin fronteras pues prácticamente 30 años después. Y sectores como los servicios financieros, como la energía, como las telecomunicaciones, los servicios digitales, aún permanecen, yo diría que incorrectamente y de forma ineficiente, fragmentados en el seno de la Unión Europea. Y también los aspectos relativos a la competitividad, preservando lo que es el elemento común de unión de la Unión Europea. He hablado de los principios, de los valores, pero digámoslo claro, el estado del bienestar es también uno de nuestros principios fundamentales que une a socialistas con demócratas cristianos, con liberales, y ahí tenemos que ser muy claros. La única respuesta posible frente a los extremismos, frente al populismo, frente a aquellos que no confían en la política, en los políticos o en las estructuras públicas, como fuimos capaces de demostrar durante la pandemia, es que efectivamente tengamos unos servicios públicos fuertes que son los capaces de preservar la columna vertebral del funcionamiento de nuestra sociedad. Lo hacemos en una economía de mercado, en una economía social de mercado, pero evidentemente esa columna vertebral tiene que estar ahí presente. Y finalmente, y fíjense ustedes la agenda, aún me quedan 2 puntos a evocar, el cambio climático, lo he dicho antes, es una realidad y no podemos abandonar la agenda. El problema no es pacto verde sí, pacto verde no, esto es pura demagogia. El problema es qué medidas adoptamos y evidentemente adopta nuestra industria y todos los sectores económicos y también el conjunto de la sociedad. Desde el punto de vista, estoy pensando en temas, por ejemplo, como el despilfarro alimentario. Tenemos ahora un proyecto de ley en discusión en las Cortes Generales, también es un elemento, un alimento que se echa sin utilizar a la basura, es el más caro del mundo, pero además estamos consumiendo agua, energía, fuerza de trabajo, evidentemente horas de trabajo, y también estamos consumiendo medio ambiente. Es decir, tenemos realmente que responder a esa cuestión y al mismo tiempo hacerlo, este ya es el matiz, quizás sea por eso que Manuel decía al principio, yo no sé si es moderación, pero yo soy una persona muy pegada a tierra en el sentido más literal de la palabra, hacerlo sin dramatismo. El mundo no se acaba dentro de 72 horas, no se acaba la semana que viene, pero sinceramente si queremos legarles a nuestros hijos y a nuestros nietos pues un entorno que sea vivible y que tengamos no solo, como podríamos tener, problemas para los alimentos, sino problemas de salud humana, como se producen, y los médicos lo saben muy bien, y los profesionales de la sanidad, en todas aquellas sociedades que tienen unas temperaturas anormalmente altas o bajas, pues tendremos que responder a ello. Y séptimo, ya aquí acabo este breve enunciado, un reto muy importante, que es el reto demográfico. Y un reto demográfico que lo es en varios sentidos, desde el punto de vista de la presión de los sistemas públicos de ayuda de cara a la tercera edad, a los sistemas sanitarios. Está claro que hay un momento de la vida en que hay mayor necesidad de la asistencia sanitaria. Todo eso incluye un estrés del cual solo nos salva el sistema público. Seamos claros, cualquier sistema de financiación privada no es capaz de hacer frente, salvo un cambio modelo radical. Y yo solo veo que cuando un norteamericano viene a España, de lo primero que se admira no solo es de nuestra gastronomía, de nuestro clima y de nuestro país y de nuestra cultura, sino también de nuestra sanidad. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro,
que tenemos unos medios bien empleados que tenemos que defender a este respecto. Pero además de ese reto de envejecimiento, tenemos también un reto migratorio que está ahí. La migración hay que gestionarla. No es per se ni un elemento negativo ni un elemento positivo. Es una realidad humana que afecta a una parte muy pequeña de la población. Lo recordaba hace poco Naciones Unidas. A pesar de las crisis climáticas, a pesar de las guerras, a pesar de los conflictos, viven fuera del lugar en que nacieron no más de un 3% de la población del mundo. Y la cifra permanece relativamente estable. Ahora bien, con un dramatismo que tenemos que comprobar, y lo estamos viendo, pues por ejemplo, en el caso de España y de la Unión Europea con relación a África. Y al mismo tiempo, en esa ecuación, la otra realidad que es absolutamente clara, y es la necesidad de mano de obra, de trabajadores en muchos sectores fundamentales para nuestra sociedad. Estoy pensando, y no son los únicos, porque evidentemente también hace falta mano de obra cualificada, pero en sectores como el sector terciario, por ejemplo, en el sector turístico, claramente, o bien en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería. Y evidentemente esa necesidad se amplía, pues lo estamos viendo también a profesionales cualificados, por ejemplo, camioneros, o a muchas otras categorías que podría evidentemente mencionar en esta lista. Por tanto, tema a solucionar de esos retos que no son evidentemente sencillos. ¿Y ahí qué papel cumple la alimentación? Pues la alimentación es absolutamente básica, porque tenemos que tener presente que gracias a ello, evidentemente, bueno, pues eso, sobrevivimos, por decirlo de forma un poco dramática y directa, por dar todos los elementos y además siendo, como es la Unión Europea, la mayor exportadora y, por cierto, la mayor importadora del mundo, y también teniendo, como tenemos una población de 450 millones de habitantes, de los cuales 48 millones en España, que tenemos que alimentar todos los días. Además, en el caso de España, 85 millones de visitantes que lo hicieron el año pasado y además, como es nuestro caso, también pues proveyendo de alimentos a buena parte del mundo a través de la exportación agroalimentaria. Pero, ¿dónde se produce la producción agroalimentaria? Y por eso me gusta hablar, y creo que debemos hablar, de medio rural. Yo diría que, evidentemente, la producción agroalimentaria es para nuestro medio rural su músculo y tenemos que alimentar a la sociedad, efectivamente, y tenemos que proporcionar músculo a nuestro medio rural. Vivimos en España el 84% de la población en el 14% del territorio y, al contrario, el 16% de la población en el 84% del territorio. Es fácil de memorizar, por eso siempre lo cito y además ustedes sin duda se quedarán con esta cifra. En el caso de la Unión Europea es un pelín más complejo, es el 83% del territorio que, según los datos oficiales de Eurostat, alberga el 30% de la población. Es verdad que ahí entran también factores como los países del este, donde hay un nivel probablemente comparable al de España y, en cambio, pues zonas donde, como Holanda o países semejantes, donde el nivel de concentración es evidentemente muy grande. Pero ese tema es fundamental. ¿Por qué? Porque hay una parte productiva que me interesa, que es la alimentación, como a todos ustedes, y evidentemente la producción agrícola y ganadera. Pero también hay una relación entre lo rural y urbano, que presenta, en mi opinión, es la fuente de buena parte de los problemas que en algunos países de la Unión Europea, y pongo como ejemplo Francia, porque fue fuera de París donde empezaron las revueltas que dieron origen a la Revolución Francesa, y está claro que la Francia rural está demostrado, pues cada 60-70 años tiene una gran revuelta y de alguna forma los chalecos amarillos y buena parte del fenómeno. Es muy curioso que la extrema derecha apenas puntúe en París y el entorno de París y lo haga mucho en la Francia, digamos, provincial y rural. ¿Ese es extrapolable a otros países? En parte sí, en parte no, pero yo creo que también tiene una parte de relación. No quiero identificar, ni mucho menos, por favor, no lo tomen así porque no lo pienso,
a nuestras zonas rurales como zonas conservadoras, porque no lo son. Hay gente pató y todo el mundo, y lo vemos en los resultados electorales, pues tiene la libertad de votar y de opinar como quiera. Pero sí que es verdad que en este mundo que cambia muy rápidamente, y de ahí una cierta contradicción, digo contradicción porque el sector agrícola y ganadero es primario, pero no es atrasado, desde luego, en el caso de España. Si vemos el grado de conectividad, alguno pensará, oiga, pero es que hay zonas que no tienen conectividad aún, pues 4 o 5G en nuestro medio rural, es verdad, pero dense una vuelta por Europa. Yo siempre cuento la anécdota de mis viajes en coche entre Luxemburgo y Bruselas, aproximadamente 2 horas. El eje de renta per cápita más alto de la Unión Europea. El teléfono móvil se interrumpe 5 veces la cobertura de red. Estamos hablando de la autopista, que efectivamente es el eje de riqueza mayor de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que nos queda mucho por hacer, pero estamos en un mundo cada vez más conectado, donde nuestro sector agroalimentario, lo digo muy importante porque somos una potencia agroalimentaria, tiene unos niveles de competitividad desde el punto de vista de la innovación y digitalización muy importantes, y no quiero olvidarme de un elemento muy importante aquí, que es un elemento que va más allá de lo técnico y de lo económico, que es el elemento humano, porque es absolutamente clave. Si cogemos todos los retos que voy a enunciar en mis palabras esta mañana, la verdad es que el que la semana pasada discutíamos en Pamplona en una conferencia sectorial e intentado poner de acuerdo en una competencia que es autonómica según la Constitución, pero que quiero darle un empuje nacional y también de buena imitación de prácticas entre comunidades autónomas y de competencia entre ellas, es el tema de la incorporación de jóvenes y mujeres. Solo hay futuros y hay jóvenes, clarísimamente. Tenemos en España solo un 9%, en Europa es el 12%, de agricultores y ganaderos con menos de 40 años. Tenemos 2/3 de nuestros agricultores y ganaderos que se van a jubilar o estarán a punto de jubilarse de aquí al año 2030. Eso pasa necesariamente por el relevo generacional y pasa evidentemente por algo que a mí me parece fundamental, que es la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias. Solo es sostenible lo que es rentable y solo es rentable lo que es sostenible. Así de sencillo de enunciar y difícil de hacer, porque eso implica otros de los grandes retos que tenemos a nivel europeo y a nivel nacional en este momento. ¿Somos una potencia agroalimentaria? Por supuesto que lo somos. Miren ustedes, tenemos en España 918.000 explotaciones agrarias y ganaderas, 30.000 empresas agroalimentarias de todas las dimensiones, más del 90% pues pymes y algunas incluso micropymes. Tenemos 3.500 cooperativas. Tenemos 24.000 supermercados e hipermercados. Tenemos unas 60.000 tiendas de proximidad de alimentación. Tenemos 8.000 buques de pesca, no quiero olvidarme en absoluto de ellos. Y además de, como decía antes, alimentar a nuestra población, a los 48 millones y a los que nos visitan, somos capaces, hasta el mes de abril, los últimos datos de exportación, de exportar 71.700 millones de euros, cuarto exportador de la Unión Europea, séptimo del mundo, y además compramos también mucho, 54.700 millones, con un saldo favorable de 17.000 millones de euros. Piensen ustedes que al principio de este siglo, España en agroalimentación aún compraba más de lo que producíamos en España. Es decir, que éramos importadores netos. Ahora somos exportadores netos y además creciendo la cifra. De cada 2 euros que producimos en valor, no digo en volumen, en valor 1 euro se exporta. De cada 100 dólares del comercio agroalimentario a nivel del planeta, 2 dólares tienen por origen España. Por tanto, lo que estamos aquí hablando esta mañana es clave desde el punto de vista estratégico. Pero está todo asegurado. Yo creo que a nivel de Unión Europea y de España tenemos que lograr eso que habrán oído ustedes hablar de ello, que es la autonomía estratégica. Cuando tuvimos la presidencia española el segundo semestre del año pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió un Consejo Europeo que tuvo lugar aquí cerca, en Granada,
precisamente sobre estos retos, sobre la autonomía estratégica. Siempre hablamos de defensa, de seguridad, de energía, pero es que la alimentación también es un reto estratégico. Y lo hemos comprobado con la crisis de Ucrania. La alteración de los mercados de cereales o de oleaginosas han sido de subidas o bajadas de precios. Pero atención, los primeros productores del mundo de fertilizantes son Rusia y China, y no podemos estar en sus manos como europeos. Y, por tanto, tenemos evidentemente, pongo este ejemplo concreto, que defender esa respuesta que demos de cara al futuro. ¿Y qué va a ocurrir en esta legislatura? Bueno, en esta legislatura hay un programa 24-27, Agenda Estratégica, que ha aprobado el propio Consejo Europeo del pasado día 27 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno. Tendremos, en primer lugar, y ya me he referido a ello varias veces en el curso de esta intervención, que afrontar el tema de cambio climático en esa doble dimensión de cumplimiento del pacto del Acuerdo de París para conseguir su cumplimiento, con un matiz que me gustaría introducir muy importante. Aquí son importantes los calendarios, pero tan importantes como los calendarios es el modo de ejecutarlos. Y no es una novedad, me lo habrán escuchado decir, porque desde que soy ministro lo he dicho, desde que el Pacto Verde existe, y en la discusión de la PAC me valió el calificativo de cabeza de la revuelta de los ministros de Agricultura por parte del responsable de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Y yo creo en el Pacto Verde, defiendo el Pacto Verde, pero creo que el Pacto Verde no debe ser, y quien lo concibe así se equivoca, un, digamos, despotismo ilustrado. Es decir, tenemos que comprender, y los actores económicos, yo estoy pensando en la gente con la que me relaciono todos los días, es decir, agricultores y ganaderos, tienen que comprender que de preservar el agua, de preservar el suelo fértil o de preservar la biodiversidad, no estamos hablando de medidas de ecologistas, sino de una necesidad que es del conjunto, y lo digo con todo el respeto para los ecologistas, pero de ecologistas extremos, sino de medidas que son absolutamente necesarias si queremos preservar el futuro, evidentemente, productivo de nuestra sociedad. Y por eso es tan importante el diálogo, por eso es tan importante que esas medidas se adopten, y por eso, evidentemente, de las movilizaciones de esta primavera, yo creo que también los gobiernos hemos aprendido y hemos sabido muy bien responder de algún modo. Primero, como dijo la Comisión Europea, no hemos hablado suficientemente a nivel europeo, diálogo estratégico que me pareció de primer momento absolutamente necesario. Yo lo había venido reclamando a nivel europeo. Segundo, de afrontar determinadas cuestiones. Pensemos que las dos primeras crisis nacionales que originan todas estas movilizaciones es la de Holanda. Holanda, un programa de reducción de la cabaña ganadera en un tercio, financiada por los presupuestos holandeses. Piensen ustedes la situación de Holanda: 5 cerdos, 3 vacas por cada habitante y un pequeño territorio, con lo cual, evidentemente, un problema de presión muy importante, pero una reacción del mundo rural, como viéndose señalado con el dedo, a pesar de poner sobre la mesa esa compensación financiera. Y yo creo que es una lección, fíjense ustedes también, de la deriva política en Holanda, muy importante para aprender en relación con todos estos temas. Alemania, ¿de dónde viene la revuelta alemana? De la decisión del Gobierno federal, donde una de las tres fuerzas, el Partido Liberal, responsable del Ministerio de Hacienda, de cortar la subvención al gasóleo profesional. Este es un tema que, por ejemplo, en España nunca hemos tenido en discusión, yo lo he dicho siempre públicamente, nunca lo hemos discutido porque efectivamente esa descarbonización de la economía es necesaria, pero también saber a qué sectores hay que apoyar en un momento concreto. Después vino Francia. Francia, como siempre, está en todos los grandes movimientos. Es un país que tiene eso que los propios franceses llaman el malaise, el malestar, es decir, el encontrarse frente al espejo, que yo creo que explica buena parte de lo que hemos vivido en estas últimas semanas en relación con la situación electoral francesa. Y finalmente lo que ocurre más allá de los Pirineos, somos un país europeo, pues tiene que ocurrir en España. De la parte española, si les interesa, lo podemos comentar en el diálogo,
Pero yo, que soy una persona de diálogo y de trabajo y evidentemente de buscar soluciones, pues ahí las pusimos, las 43 medidas que estamos ya ejecutando, 14 enteramente ejecutadas, 11 muy avanzadas, 16 en ejecución y 2 iniciadas, como una respuesta al sector en relación con todo ello. Segundo gran reto, evidentemente, el de la competitividad. Y la competitividad significa, en primer lugar, innovación. Y la innovación y digitalización son clave. Lo podemos hablar a nivel europeo, está claro. Tenemos que producir más para una población que crece a nivel mundial y tenemos menos medios para producirlo, superficie agraria útil, agua disponible, etcétera. Pero en términos nacionales también es particularmente importante. ¿Por qué? Y me permitirán que haga una lectura muy española del tema. Primero, porque para nosotros el regadío es absolutamente fundamental. 20% de la superficie agraria útil, pero que produce 2/3 de la producción agroalimentaria española. Y negar que estamos en una situación hídrica complicada es negar la realidad. Y por eso yo creo que más que un motivo para enfrentamientos debería ser un motivo para unión y para intentar realmente en un tema que es de Estado darle una respuesta que estamos intentando dar desde el Gobierno de España y que yo creo que deberíamos dar a nivel de todas las comunidades autónomas, de muchas formas. Algunas son competencia mías, otras no. De las que son competencia mía, la modernización del regadío. Vamos a invertir 2.470 millones de euros, estamos invirtiéndolos ya en 95 proyectos de aquí al año 2027. Pero esta es una necesidad constante, como el uso de aguas no convencionales, como las propias desaladoras, que son un elemento fundamental. En segundo lugar, los seguros agrarios, que son un instrumento que en España conocemos, pero que son bastante inéditos en la Unión Europea y son un factor de estabilización económica muy importante y de preservación frente al cambio climático y de preservación de la competitividad. Y último, y no es evidentemente lo menos importante, las nuevas técnicas de edición genética, que son no los organismos genéticamente modificados, que nadie se equivoque, sin duda habrá quienes en esta sala lo conocen muy bien, por tanto me excuso de dar una explicación tan elemental al respecto, pero sí que se refieren efectivamente a los procesos de transformación de semillas y plantas en ese proceso de crecimiento para conseguirlas, hacerlas más resistentes a la ausencia de agua o la menor disponibilidad hídrica o las plagas o bien, por ejemplo, la producción de alimentos sin gluten. Para ello hace falta una regulación europea. Conseguimos que la Comisión Europea presentara en julio del año pasado, finalmente muy tarde, su propuesta. Avanzamos mucho durante la presidencia española, pero no pudimos concluir. Y sería muy importante, porque evidentemente es un elemento de competitividad fundamental. Como lo son también las cláusulas espejo, que es una cosa de la que se ha hablado mucho en estas movilizaciones últimas. Estén ustedes tranquilos. La semana pasada visitaba Algeciras y nuestro punto de control fronterizo. Nuestras fronteras no entra ningún alimento, ninguna bebida que esté absolutamente controlada. Junto a Estados Unidos y a Canadá somos el país, países en este caso, Unión Europea como Unión Aduanera, donde más controlamos desde todos los puntos de vista, documentales de identidad, pero también de control físico, todo lo que entra. Dejémoslo muy claro. Me molesta mucho, sinceramente lo confieso, cuando escucho cualquier cosa entra por cualquier lugar. Lo entiendo en alguien que no esté bien informado, pero en un político que está informado eso no se puede decir, porque además es llevar a la confusión a la población y no ese es el que... El tema es distinto. El tema es cómo competimos con países que, por ejemplo, utilizan productos fitosanitarios que han sido prohibidos en la Unión Europea. Se utiliza por parte de la Unión Europea el principio de los residuos máximos admisibles, LMR, en el código, en la nomenclatura técnica. Creo que ese es un tema que debemos superar. Yo he defendido las cláusulas de espejo, que significa la reciprocidad estricta. Si un producto está prohibido en la Unión Europea, no podrá utilizarse en un producto que se incorpore, que venga, o sea, que se importe en la Unión Europea. Este es un tema en el cual no tenemos mayoría, a pesar de mis esfuerzos,
en el Consejo de Ministros. Sí que había en el Parlamento saliente una mayoría a favor, pero hay una gran diferencia entre países importadores netos, por ejemplo los del norte de Europa, y países exportadores de netos como somos los del sur de Europa. Yo fui el primero en utilizar esta expresión hace unos 3 años. Evidentemente todo lo bueno que viene de España lo compra siempre Francia y la presidencia francesa lo hizo suyo y aún estamos trabajando de la mano de Francia también, evidentemente, amistosamente en el logro de ese elemento de futuro. Otra cuestión fundamental para nuestra competitividad y es una preocupación particular de nuestro sector agrario: la simplificación y flexibilización de las medidas de apoyo de la política agrícola común, a la cual haré una referencia al final. ¿Son un elemento de preocupación? Sí o no. Sí, si escuchamos prácticamente la totalidad de agricultores y ganaderos. Yo siempre me pongo de su lado y lo defiendo y lo he defendido cuando hemos reformado desde el mes de marzo al mes de mayo en un procedimiento de aprobación en el Consejo, aprobación en el Parlamento, segunda lectura y publicación en el Diario Oficial, en 3 meses, un récord absoluto, un reglamento comunitario. Eso está muy claro. Como también la semana pasada, donde a veces, bueno, pues son noticia en España realmente, pues yo pienso que lo fue y pasó muy rápido por desgracia, pero fue un gran éxito el haber conseguido un acuerdo político en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Modestamente, la semana pasada en Pamplona, en la conferencia sectorial, tuvimos otro éxito, que fue que las 17 comunidades autónomas votaron favorablemente la propuesta que hizo el Gobierno de España, que hice yo como ministro, sobre los elementos técnicos de la reforma del Plan Estratégico de la PAC, incluida Andalucía, justamente en el sentido de esa simplificación y flexibilidad al que hacía referencia hace un momento. Y podríamos, sin duda, y no quiero cansarles en exceso, hablar de muchos más temas. Hemos hablado también hace un momento de demografía. Es para mí uno de los elementos fundamentales que también es un reto de la Unión Europea. El reto es económico, lo he dicho antes, pero también es un reto de prestigio social. Tengámoslo muy claro. ¿Por qué mucha gente que tiene una explotación en el medio agrario vive en la ciudad y no es solo la facilidad de las comunicaciones, sino pues cerca de donde tiene su medio de vida? Eso también depende de una cosa llamada servicios públicos, y eso es algo que hemos intentado desde el Gobierno de España responder con esa política llamada de reto demográfico. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Todos los españoles y españolas somos iguales ante la ley y ante la disponibilidad de los apoyos y los servicios públicos. Por tanto, si queremos si queremos hacer realidad ese principio de igualdad, tendremos que ser capaces también de proveer a nuestro medio rural de servicios públicos necesarios para hacer frente no solo a vivir, sino a vivir dignamente por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, agricultoras y ganaderas. Y finalmente, un aspecto, yo diría que más psicológico y de reputación social que otra cosa, ¿no? Hay muchos programas de televisión que tienen un gran éxito y que a mí me alegran mucho porque muestran la tarea de agricultores y ganaderos. Lo vemos en todas las cadenas de televisión, especialmente en Televisión Española, pero también en Antena 3 o en Telecinco o en La Sexta o en otras cadenas donde efectivamente, autonómicas o locales, se refleja la tarea de agricultores y ganaderos y se refleja un poco como, yo diría que como con sorpresa, cosa que me parece absolutamente pues sorprendente, ¿no? Bueno, me parece sorprendente al ministro de Agricultura, quizás a otros no les parezca un poco más. Es también curioso, ¿no? Hay fenómenos de nuestra sociedad, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos creado granjas escuela, que a mí me encantan, pero que veo que tenemos que enviar a nuestros hijos, ¿no? Para que aprendan lo que son las gallinas, ¿no? Lo que es el proceso de producción en el sector agrario y ganadero. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que no podemos volverle la espalda al campo, que tenemos que vivir de cara al campo y reconocer lo duro que es trabajar como agricultor y ganadero y saber perfectamente que todos los días del año no son iguales. Estaba viendo ayer las imágenes de televisión de la lluvia y los pedriscos en Huesca y en Lleida, ¿no?
pues del sector de la fruta en particular, que ahora los melocotones alcanzan su nivel de madurez y de puesta en mercado. Pues todo esto, a pesar de que tengamos seguros agrarios, a pesar de que tengamos compensación económica, pensémoslo cada uno de nosotros, pues realmente es un choque, también psicológico, muy importante. Por tanto, yo creo que nuestros agricultores y ganaderos merecen un reconocimiento social. Y esa reputación social es un elemento inmaterial muy difícil de definir. Esto yo recuerdo que lancé, igual se acuerdan algunos de ustedes, una campaña durante el encierro de la pandemia, los primeros meses, ¿no?, que se llamaba, una campaña muy bonita, que parecía una campaña cubista, ¿no?, que se llamaba El arte del saber hacer. Y era una campaña de Alimentos de España para poner en valor el trabajo de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros pescadores. La hicimos de la mano de los medios de comunicación, tuvo un gran éxito y fue realmente un intento de no solo de valorizar, sino de efectivamente llenar de orgullo a su actividad. Ese es un elemento realmente muy difícil de definir y en el cual yo creo que la respuesta pues es evidentemente global. Y voy concluyendo porque efectivamente pues podríamos hablar de muchas otras cosas, pero el tiempo siempre es limitado y a pesar de que he sido un poco rápido en proporcionar los trazos, me gustaría sobre todo que tuvieran ustedes una visión de conjunto del tema. Al final, alguno de los presentes podría decir, y no ha hablado usted de la PAC, que es su tema favorito. Bueno, de la PAC realmente se presentaron las propuestas la semana en que fui nombrado ministro y me ha acompañado la negociación de los reglamentos, su discusión nacional. Debo decir aquí entre nosotros que Europa es complicada, pero España también, ¿eh? Discutir entre 27 Estados miembros para ponernos de acuerdo es complicado. Discutir una PAC aplicable al conjunto de España y donde Andalucía esté bien presente, y lo está, pues costó mucho y cuesta mucho. Y ahora también las sucesivas reformas, y ahora empezaremos de nuevo otro ciclo europeo. Y es necesaria, y yo lo digo claro, si la PAC no existiera, habría que crearla. Atención, son fondos públicos, son subvenciones, y por tanto, en esa medida tienen que justificarse su uso. Aquí que nadie se excuse por el tema, y por eso está muy bien simplificar o reducir. Ahora, por ejemplo, acabamos de eliminar en las últimas medidas de flexibilización la prueba o la justificación de la condicionalidad ambiental para las explotaciones de menos de 10 hectáreas. Es una simplificación. Eso no significa que no se deba cumplir. Eso significa que le damos, como diría yo, que confiamos en que la persona interesada lo va a hacer y no se va a comprobar. Yo creo que efectivamente ese es un elemento fundamental, que si no existiera 60 años después tendríamos que crearla. Es verdad que en el conjunto de la Unión Europea supone una media de renta de aproximadamente un 30% del ingreso medio de una explotación agraria y ganadera. En el caso de España es solo de un 20%, y solo es de un 20% por una razón muy evidente, porque nosotros tenemos un sector primario mucho más competitivo que la media europea. Es decir, lo he dicho antes y lo reitero, nosotros somos una potencia agroalimentaria. Nuestra campaña, como saben ustedes, de promoción a nivel nacional e internacional de alimentos de España es España, el país más rico del mundo. Yo estuve preocupado cuando lanzamos pasé 48 horas pensando si debía aceptar o no la propuesta de campaña con mis colaboradores, porque saben ustedes que yo me he encargado también de asuntos económicos y financieros con Pedro Solbes en la Unión Europea, y me preocupaba que en Bruselas o de Pirineos para arriba pensaran que teníamos muchos ahorros y éramos un país muy rico y que no necesitábamos transferencias financieras. Pero, en fin, bromas aparte, si me permiten esta reflexión, somos el país, efectivamente, no solo uno de los más ricos, sin duda, del mundo y de la Unión Europea. Y concluyo. Tres cuestiones concretas que, en mi opinión, son a nivel nacional digamos, la conclusión o la proyección de este papel estratégico del sector agroalimentario en España. Primero, yo creo que, por decirlo evidente, incluso no es un primero, es casi un punto cero, es una política de Estado. Aquí yo creo que hay muchos temas en los que hay ocasión de tener legítimamente posiciones políticas diferentes, pero hay algunos en los que nos tenemos que poner de acuerdo, y yo siempre lo he dicho,
en nuestro apoyo a nuestros agricultores y ganaderos y medio rural, me gustaría que ese apoyo pudiera existir. Y por ello, y 3 puntos concretos de propuesta de este Gobierno que serán objeto central de negociación y de desarrollo en esta legislatura en relación con la legislatura europea. El primero de ellos, la Estrategia Nacional de Alimentación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso de investidura hizo mención de la misma. La vamos a presentar en el curso de este mes de julio en Madrid. Todo el mapa de ruta de la discusión para la elaboración de esa Estrategia Nacional de Alimentación que espero poder presentar a principios del año que viene. Dirán ustedes, pero ¿cómo un país que es potencia agroalimentaria presenta una estrategia? Es que hace falta una estrategia. ¿Por qué? Porque Europa, a su vez, va a presentar en esta legislatura una estrategia sobre sistemas alimentarios sostenibles, donde, por decirlo muy breve, se menciona y se trata esa correlación que he mencionado antes entre producción de alimentos más en volumen, calidad y al mismo tiempo precios razonables con los elementos de sostenibilidad en materia de agua, de suelo o de biodiversidad, con un factor añadido que no es ni mucho menos menor, la salud humana, al contrario, cada vez más lo vemos, y yo creo que esto va vinculado a los niveles de educación, pero también a los modos de vida, al menos en la Unión Europea y en España. Todo el mundo estamos más preocupados sobre el consumo de determinados productos alimentarios en relación con la salud. Nos gusta practicar deporte, nos gusta alimentarnos bien y ese elemento de salud también forma parte de ello. Evidentemente muchos más elementos productivos, pero sobre todo mi visión, pensando en el tema de la intervención de esta mañana aquí, es el que cuando se presente la estrategia de sistemas alimentarios sostenibles, España tenga siempre una posición. Yo llevo casi 40 años dedicándome a temas europeos, he pasado más de media vida en Bruselas y siempre tengo varias cosas que siempre cuando doy una charla, ¿no?, a jóvenes diplomáticos o a gente interesada, ¿no?, hay varias de las cosas que para mí son elementales. Primera, jamás se adopta una decisión importante, lo digo con todo ese respeto a su trabajo profesional, con intérpretes. Ir a Bruselas sin saber lenguas se puede hacer, es democráticamente, evidentemente necesario, pero es poco eficaz. No conozco ninguna decisión significativa que se haya adoptado con transmisión, con interpretación simultánea. Se adopta en un desayuno, en un pasillo, en una reunión vis a vis. Segunda recomendación muy práctica. El que llega con un papel tiene 50% de posibilidades de ganar. Es como el que mete el primer gol en un partido, ¿verdad?, muy tenso. El que mete el primer gol tiene muchas ventajas. No quiere decir que gane necesariamente, pero tiene muchas ventajas. Aquí también es lo mismo. Hay que ir con un papel. Y con un papel no puramente inventado, con un papel bien trabajado. Y el que va con un papel bien trabajado, evidentemente con su copia, aparte de la lengua materna en inglés, que es un poco el latín moderno, ¿verdad?, a los efectos de las instituciones europeas, es absolutamente fundamental. Y eso es lo que vamos a hacer con la Estrategia Nacional de Alimentación. Segundo elemento, rentabilidad y sostenibilidad, los elementos de innovación. Les voy a dar una excelente noticia. Excelente noticia porque para mí lo es y para ustedes también debe serlo. Para la universidad, para la investigación, tenemos en en España, en este momento, 2.506 proyectos de investigación e innovación en el ámbito agroalimentario vivos. Es decir, que estamos desarrollando en nuestro país por parte de los centros de investigación nacionales o autonómicos, de las universidades, también de cooperativas y organizaciones agrarias y, por supuesto, del Gobierno de España y de los gobiernos autonómicos. ¿Qué significa eso? Nosotros no somos un país low cost. Nosotros no podemos competir por salarios bajos. Lo hicimos en el pasado, porque éramos un país que venía de circunstancias muy diversas de las que somos hoy. Y tenemos que ser capaces de competir en calidad, en innovación y en diferenciación. Y eso es evidentemente lo que nos dará la diferencia competitiva que supone la rentabilidad. Y vinculada a la sostenibilidad, porque evidentemente
La sostenibilidad no es una obligación, sino una condición necesaria para producir. Y finalmente, como siempre, el dinero. El dinero, es decir, los presupuestos comunitarios, que serán de nuevo un gran debate, como siempre. Un debate que siempre hay que ganar. A veces no nos damos cuenta de la dimensión de lo que tenemos ante nosotros, lo estamos viviendo. Yo creo que se van a escribir muchas tesis doctorales y muchos trabajos de investigación en los próximos años en relación con lo ocurrido en esta última legislatura, en este último periodo, en relación con la pandemia y la respuesta pública a la pandemia. Yo he participado en todos los consejos de ministros, en los que hacíamos con 3 metros de distancia entre cada uno de nosotros en una gran sala, los que hacíamos por videoconferencia segurizada, ¿verdad?, en la red segura de funcionamiento del Gobierno del Estado, ¿no?, del Gobierno de España. Pero debo decir que, sinceramente, hicimos algo, no solo España, también otros países de la Unión Europea y del mundo, pero España de la que nos podemos sentir muy orgullosos, no solo en la respuesta sanitaria, sino también en la respuesta económica. Y de igual modo en la discusión europea. No solo es que mantuvimos con 47.724 millones de euros la actual dotación de la PAC y el tema de los fondos estructurales, sobre los cuales no quiero hoy volver, sino también que el programa de recuperación de la Unión Europea, por las razones que he dicho antes, la primera emisión que efectúa la Unión, que se endeuda para conseguir financiar un programa de recuperación, y el ser, después de Italia, con 170.000 millones de euros, el primer país europeo receptor de subvenciones y de créditos a este respecto, lo cual nos ha permitido desarrollar muchos proyectos, es una cuestión absolutamente fundamental. Y de cara al futuro, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que hacer muchísimas cosas, desde el punto de vista de la ampliación de Ucrania, desde el punto de vista de la industria de defensa, pero también hay que decirlo claro, desde el punto de vista del sector primario. Por ejemplo, y ahí voy a concluir para dejar alguna pregunta en el aire, desde el punto de vista de la financiación de las crisis de mercado o de las crisis climáticas. ¿Es lo mismo una inundación, una sequía, que una crisis de mercado derivada de las situaciones de producción, de elevada o muy baja producción? No. ¿Qué existe hoy en la Unión Europea? Existe una reserva agrícola que, por cierto, hemos agotado. ¿Debe la PAC soportar el peso financiero de las crisis ambientales? En opinión de los ministros de Agricultura, no. Espero que los ministros de Finanzas y los presidentes de los jefes de Estado y de Gobierno opinen lo mismo, pero será un gran debate. Y solamente les dejo un poco con la miel en los labios. Este será uno más de este panorama que me he permitido en aproximadamente casi un poco más de lo que hubiera querido, en 60 minutos desarrollar ante todos ustedes, que espero haya sido de su interés y que muestra que la próxima legislatura va a ser europea, va a ser compleja, pero yo espero que positiva, y creo que ser positivo significa saber hacia dónde se va, y en el caso de España lo tenemos muy claro. Somos parte integrante y somos, evidentemente, junto a Francia y Alemania, de los que estamos tirando en estos momentos de todo el tren europeo. Desde un punto de vista económico, los datos están ahí, no son míos, son del Fondo Monetario, de la Comisión Europea, de la OCDE, 2,5 crecimiento, 21.400.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en España. Eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo para que continúe. Para que continúe, porque este país es un gran país, España. Y si queremos que continúe y además queremos todos, legítimamente, vivir un poco mejor y más felices, pues tendremos que trabajar para hacerlo todo posible, gracias también al empeño de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, que tienen nuestro apoyo y sin duda se lo merecen. Muchas gracias. Bien, toca dar paso al turno de preguntas. Es verdad que los 60 minutos se nos han hecho más cortos que 45, porque ha sido apasionante, pero eso hace que el turno de preguntas también tenga que ser algo más breve. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Yo sí quería... Perdón. Sí. Buenos días, señor ministro. Yo soy el vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad, con lo cual me ha tocado varias veces la célula sensible. Y una cosilla que quería consultar. Vamos a ver, nosotros estamos pensando en el desarrollo de todo el campus con agua reciclada. ¿Perdón? Con agua reciclada, que es uno de los retos que ha planteado. Pero, evidentemente, esos retos necesitan inversiones importantes. También es verdad que el futuro del campo está reclamando este tipo de uso. Entonces, si nosotros quisiéramos ser un laboratorio natural de todo este tipo de tecnología, ¿cómo podríamos cooperar con ustedes? Si entiendo bien su pregunta o su reflexión, lo es desde el punto de vista de la utilización de las aguas recicladas, ¿no? Y de su uso y demás. Bueno, yo creo que tenemos... me gusta, saben ustedes, que me caracterizo por algo y es por ser un político abierto, ¿no? Y que a veces, pues, como en una intervención como la de hoy, no solo afirmo cosas que pienso, sino también planteo dudas o bien planteo decisiones de política pública que tenemos que llevar a cabo. Es decir, tengamos muy claro que ahora tenemos de forma estática claro lo que dedicamos a la agricultura, al sector primario, lo que dedicamos al agua de uso de boca y lo que dedicamos a la industria, desde el punto de vista de los porcentajes. Pero atención, porque de cara al futuro inmediato no solo es que tenemos sequía, sino que algunas actividades que suscitan pues el interés público hoy, por citar una muy conocida y muy importante de cara a todos los temas de la inteligencia artificial, los centros de datos necesitan no solo de energía, sino también de refrigeración, de agua, o la fabricación de baterías. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aquí tenemos que hacer decisiones de política pública muy importantes, por no mencionar otra que no está vinculada al agua, como por ejemplo las energías renovables y el sector primario, ¿no? Hay que ser muy claro en esta materia y yo evidentemente lo tengo también muy claro. Tenemos que tener presente que hace falta una parte muy importante que es necesaria para el propio sector primario, para su producción, pero que tenemos que tener en una economía de mercado donde no hay ningún factor, y lo digo claro, y no voy a mencionar ningún sector para que no haya ningún malentendido, ni ninguna producción en concreto. O sea, a mí cuando hay un exceso de producción, bueno, lo voy a decir de algo que no se produce ni en Málaga y muy poco en Andalucía, los limones, ¿no? Hemos tenido una crisis del limón, de precios, en el final de mercado. ¿Por qué se ha producido esa crisis del limón? ¿Por importaciones? No. Simplemente que hemos tenido 5 campañas magníficas y entonces todo el mundo ha plantado, o mucha gente ha plantado, y en estos momentos tenemos un exceso de oferta. Desde el punto de vista del agua sitúo lo mismo. No es un problema, esas son decisiones empresariales en las cuales el Gobierno no puede entrar. El único sector que está regulado a nivel europeo, porque no es regulación nacional, regulación europea, y lo sería también en los demás casos, es el vino. El viñedo tiene unas tasas de replantación controladas hasta el año 2045. Pero excepto en el viñedo, ningún otro sector agrícola puede ser objeto de regulación, salvo que hubiera una decisión por parte de un reglamento europeo. Con lo cual las decisiones tienen que ser decisiones o políticas o empresariales. Esa es la cuestión. Por tanto, como usted decía, con mucha razón hay que ponerse de acuerdo. Pero la solución, como ve, tampoco es mágica. Buenas tardes. Soy Marta Fernández, soy de la Asociación de Jóvenes Rurales en Red de Andalucía. El pasado día 3 tuve la oportunidad también de escucharle en Pamplona, en el foro de alto nivel, ya que también fuimos invitados. Y ya que usted al final ha hablado de la PAC es algo que está todo el rato repitiéndose. Al final, la percepción que se tiene del entorno rural es que somos un sector sobresubvencionado, que se nos da demasiado dinero y por eso muchas veces genera rechazo a la hora de hablar pues, con gente de entornos más urbanos. ¿Cómo cree usted que podemos cambiar esa percepción que se tiene del rural como algo necesario y no como algo que nos cuesta dinero?
Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por participar en ese foro que yo creo que fue muy interesante. Lo celebramos en Pamplona el miércoles, antes del jueves celebrar la conferencia sectorial. Fue un encuentro nacional de jóvenes agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, un pequeño grupo, y nos permitió eso, pues tener un diálogo público y efectivamente, como dices, esa percepción de que yo creo sinceramente que eso efectivamente hay gente que lo piensa, pero es gente que está sin duda mal informada y sobre todo que hay que llevarle una reflexión. Yo siempre lo he defendido, pero lo haré hoy una vez más y lo he mencionado antes, ¿no? Si no existiera la política agrícola común, habría que crearla. ¿Por qué? Primero, porque estamos hablando dentro de la Unión Europea de una política que no es nacional, que es europea. La podemos complementar a nivel nacional, pero básicamente es europea. Segundo, porque la producción del sector primario, agricultura, ganadería, por muchos seguros agrarios que tengamos, muchos instrumentos de protección y demás, es muy aleatoria como consecuencia de los factores climáticos. Por tanto, para mí, la PAC es un instrumento de estabilización económica del sector agroalimentario. Y como he dicho antes, y habrás escuchado, en el caso de España es incluso inferior, 20%. No porque tengamos menos dinero, al contrario, somos después de Francia el país que más fondos tiene de la Unión Europea, sino porque tenemos un nivel de rentabilidad afortunadamente más alto. Lo diré de forma incluso más desarrollada. En esta última PAC 23-27, en el plan estratégico, hemos introducido un elemento, yo creo que muy importante y del cual me siento orgulloso, que a algunos les ha molestado. Yo lo respeto, pero que no debería ser así. ¿A quién tiene que servir la PAC? Yo creo que la inmensa clase media de nuestra agricultura y ganadería. ¿Y quién es esa inmensa clase media? Pues la agricultura familiar y profesional que está un poquito por debajo o un poquito por encima del umbral de rentabilidad. Ahí tiene sentido. ¿Una gran explotación agraria tiene derecho a la PAC? Por supuesto tiene que tener derecho, pero tenemos que darle el mismo nivel de intensidad de ayuda que aquel que se la juega en torno al margen de rentabilidad. Yo creo que no. Y después tenemos los muy pequeños, que tenemos en Andalucía, pues si no recuerdo mal, aproximadamente 175.000, 180.000, que algunos lo son a tiempo parcial o de una actividad ocasional y que perciben un poquito de PAC, un poquito de PAC. O sea, muy poquito, bastante poca cantidad, 2.000, 3.000 euros anuales. Claro, ¿qué pasaría si elimináramos la PAC? Pues muy probablemente que se produciría una desertización de muchas zonas que en estos momentos tienen un cultivo, que no es clave económicamente, pero que es clave desde el punto de vista ambiental, territorial, social. Yo creo que una de estas... yo defiendo, pues por ejemplo, en el sector del olivar, el paisaje del olivar, creo que es una cuestión que digamos que es una seña de identidad de Andalucía y de España, y es muy, muy importante. Estaba hace poco en Estados Unidos. Nuestro primer producto exportado de Estados Unidos agroalimentario, que es el mejor escaparate del mundo, es el aceite de oliva, 640 millones anuales, pero la buena noticia es que subiendo mucho, porque la alimentación basada en la dieta mediterránea, el aceite de oliva, juega un papel fundamental. Volviendo a la cuestión origen, ¿qué podemos hacer? Explicar simplemente para qué sirve. He intentado darte algunos argumentos de para qué sirve, ¿no? Y desde luego en mí siempre encontraréis un defensor de la PAC y por eso yo creo que hay que llevar cuidado, como siempre, en ¿cómo diría yo?, en no organizar debates muchas veces con los temas de PAC y demás, donde acabemos hiriéndonos a nosotros mismos, ¿no? Porque al contrario, yo creo que este es un elemento que para mí está perfectamente justificado, que es perfectamente legítimo, que es necesario y sobre el cual yo espero que en el futuro, pues con el diseño que sea, podamos mantener. Y especialmente también pensando en los jóvenes. Y si me permites un apunte final un poco en relación también, porque has mencionado el foro, con lo que has dicho. Una de las cuestiones que concluíamos era que más del 60% de los jóvenes
que se incorporan lo hacen sin ayuda de la PAC. ¿Significa eso que lo hacen porque no quieren utilizar la PAC? No, probablemente porque consideran más importante lo que no es PAC, y es verdad que lo que es PAC. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser capaces de proporcionar el apoyo financiero, fiscal, de acompañamiento necesario para esa incorporación. Había una última pregunta para dar paso al rector. Hola, buenos días, o buenas tardes ya mejor dicho. Soy Eduardo Rodríguez, soy director del IHCM La Mayora, donde tuvimos el honor de tenerlo un buen rato. Y bueno, hemos nombrado la investigación en varias ocasiones, hemos nombrado el sector en varias ocasiones. Creo que tenemos una investigación y un sector muy bueno en España, pero esto es como un baile, ¿no? Hay dos bailarines que son el sector y son la investigación, que son dos buenos bailarines, pero tienen que bailar al compás. Y mi impresión es que, al contrario que en otras áreas, como en ingeniería posiblemente, seguimos sin terminar de bailar al compás. Hacemos esfuerzo, pero seguimos sin terminar de bailar al compás. Y creo que es muy necesario, es decir, creo que necesitamos entendernos en los dos sentidos. Los investigadores tienen que entender al sector y el sector tiene que entender a los investigadores. Y mientras que no hablemos el mismo idioma, pues no le vamos a sacar toda la productividad que podríamos sacarle. Entonces, yo creo que eso es una reflexión que llevamos haciendo ya un tiempo. Hemos intentado y se han intentado muchas cosas, se están intentando, pero creo que el secreto posiblemente sea la imbricación entre los dos. Entonces, no, quería saber un poco su opinión sobre el tema. Bueno, pues muchísimas gracias por tu pregunta y aprovecho para decir lo que he dicho antes, ¿no? Enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo y efectivamente es muy interesante tu reflexión y tu planteamiento, que comparto enteramente, ¿no? Hay una figura que imagino algunos de los presentes conocen, es la de los grupos de innovación. ¿Qué es lo importante? Yo creo que hay que poner a todos los actores juntos, y no desde un punto de vista retórico, no para que se vean, sino para que definamos exactamente qué es lo que estamos investigando, para qué y cómo lo aplicamos. Investigación, desarrollo, innovación. Y creo que es un elemento absolutamente fundamental. Los grupos de innovación tienen por voluntad pues aunar a los institutos de investigación, a la universidad, con evidentemente las organizaciones agrarias o las cooperativas, el propio sector, que son quienes, o empresas en su caso, que tienen que definir las necesidades, y al resto de administraciones públicas. Y yo creo que ahí juegan un papel fundamental en esa definición que tú haces. Efectivamente, como diría yo, aquí hay investigación básica, sí que hay investigación básica, pero lo que estamos buscando sobre todo es el desarrollo, la innovación y la aplicación de nuevas cuestiones que hoy en día están perfectamente definidas. No sé, en materia de investigación básica ya se aplica, como sabéis muy bien, no solo, y de ahí mi sorpresa, las NGTs, las nuevas técnicas de edición genética, se están aplicando ya en la medicina, están aplicando sobre los seres humanos. Entonces, esa resistencia a veces por parte de algunos sectores muy conservadores en materia de ciencia en aplicarlo pues a semillas y plantas me sorprende bastante. Pero es verdad que una gran mayoría de esos 2.506 proyectos que he mencionado forman parte de esa oferta-demanda y esa interacción entre el sector productor y, evidentemente, la investigación. Voy a contar una anécdota que me pasó en septiembre del año pasado. Presidí en Córdoba y estuve muy contento de haberla acogido. Aquí en Málaga tuvimos la reunión de los directores de pesca de la Unión Europea y yo reuní a los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Córdoba. Y uno de los momentos para mí más espectaculares, me lo han recordado muchos ministros después en Bruselas y en Luxemburgo, fue cuando hicimos una pequeña selección. Teníamos a nuestra espalda el banco del olivo, el banco de germoplasma del olivo, que es realmente espectacular en Rabanales, ¿verdad?, en la Universidad de Córdoba, pero es que además pusimos unos paneles y explicamos, en aquel caso, 20
de los 95 proyectos de investigación que en este momento desarrolla la Universidad de Córdoba y los centros de investigación con el sector, y los 20 proyectos cubrían prácticamente todos los sectores. Y era realmente espectacular, ¿no? Normalmente en esto de las presidencias rotatorias se organiza una reunión y vemos que alguien hace un proyecto en un tema, hace un proyecto en 2 temas. Que nosotros presentáramos un pequeño resumen de 20 demuestra nuestra potencia. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tú lo has dicho muy bien también, mejorar la coordinación, ¿eh? A mí me preocupa mucho y me interesa mucho. Yo en mi época de consejero, en la primera y segunda reencarnación, pero sobre todo en la primera particularmente, que estaba muy desasistido, ¿no? Fui un gran impulsor del IFAPA, porque es un gran centro de investigación dependiente de la Junta de Andalucía y lo merecía, y me parece que es un gran centro de investigación, pero el IFAPA, como otros centros, el IRTA en Cataluña, pues u otros centros autonómicos, tenemos que ponerlos en red y trabajar todos para conseguir efectivamente respuestas que sean válidas para todos, ¿no? Esto es lo que me inspira tu pregunta, pero efectivamente tu reflexión está en la buena dirección. Tenemos que conseguir mejorar efectivamente la utilización, porque el dinero público tampoco es ilimitado, y los apoyos públicos de esa cuestión, pero lo que sí que es importante es que el resultado, lo he dicho antes, tiene que ser en términos de innovación, en términos de calidad, en términos de diferenciación, un elemento que nos permita competir en los mercados internacionales de una forma más eficaz, ¿no? Pues muchísimas gracias, ministro. Efectivamente, como la Universidad de Córdoba, las universidades públicas andaluzas son universidades fuertes, universidades de excelencia. Y efectivamente aquí en la Universidad de Málaga tenemos en el HSM pues, posiblemente lo que es la vanguardia en lo que tiene que ver con la agricultura subtropical y en la investigación que se hace tanto desde el punto de vista de la finca experimental de La Mayora, que no sé si tuviste la ocasión de visitar, como lo que es el instituto propiamente dicho que está en el campus de Teatino. Pero también, como decía mi vicerrector de infraestructura, tenemos vocación de ser un laboratorio natural. Todas las políticas que de alguna forma necesitéis un centro donde el conocimiento es lo natural, donde el conocimiento fluye, porque está en la esencia de la universidad, pues la universidad se presta efectivamente a eso, a ser vuestra planta piloto, la planta piloto de lo que es la agricultura, la ganadería y la pesca a nivel nacional. Ha sido verdaderamente un honor tenerte aquí hoy en la universidad. Yo quiero darle las gracias a la Fundación y en concreto a su director, al profesor Diego Vera, bueno, pues por la oportunidad que a través de estos cursos de verano que tenemos cada año, pues tener lecciones de excelencia como la tuya, en donde políticas tan importantes de un sector absolutamente decisivo en la economía y en el día a día del país, pues se ponen de manifiesto de manera tan brillante. Por mi parte, nada más, daros a todos las gracias, decirte que tienes las puertas abiertas de la Universidad de Málaga para siempre y cerramos el acto.